Buenas tardes. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación del Lightstar 4D versión 7. Entrar en una nueva dimensión. Y quiero mostraros qué significa todo eso. Primero, ¿dónde hemos insertado las mejoras de la versión 7? Es decir, que hemos tocado en todo este año de desarrollo estos módulos. Es decir, el módulo PhotoView, que siempre más viene a ser ahora no solo un módulo de gestión de fotometrías, sino un módulo también de gestión de espectro. Y está en esta dirección donde hemos hecho lo más de los cambios. Después hemos tocado también el LISWIN y hemos puesto a punto todas las funciones y hemos sobre todo puesto a punto las funciones de manejo automático de los datos de catálogo. Después hemos hecho un gran cambio en el Web Catalog y por fin muchas mejoras hemos insertado, por lo menos pensamos de haber insertado en el módulo LightCalc de cálculo, que, cosa importante, no es más solo un programa de Lighting Design, más bien es ser también un programa que maneja datos horticulturales de invernaderos y de UV. Y sobre todo, hemos abierto el camino para futuros desarrollos, siempre con manejo en formas distintas de los espectros. La cuestión de entrar en una nueva dimensión es esta. Sobre todo, es pasar entre unas matrices 2D en dos dimensiones, que son las matrices de las intensidades que nosotros conocemos y que utilizamos en iluminación todos los días, en dirección de una matriz que es ahora de 3D. No significa que nosotros vamos a olvidar la gestión 2D. Vamos a añadir la gestión 3D porque con este tipo de versión de modificación nosotros vamos a tocar sitios, funciones que antes no se podían y que no se podrán nunca manejar a través de una gestión de matrices 2D. Es decir, que nosotros pasamos entre un promedio de matrices de 300 valores, que son los valores de las matrices típicas C gamma, en matrices C gamma espectro. Es por eso que es una matriz 3D. Es decir, que podemos multiplicar, por ejemplo, si estamos en el campo visible, 300 valores, por lo menos por 400 valores, que es, con un paso de un nanómetro, es el número de mediciones hecho para cada espectro. Es decir, entre 380 hasta 780 nanómetros. En total 400 por 300, llegamos a 120.000. Esto nos ha dado muchos problemas. Es decir, que para importar una matriz de 300 valores, es una matriz que tiene un tamaño bastante, una dimensión bastante pequeña, se puede arrastrar y pegar y se abre de forma inmediata. Ahora, manejando matrices mucho más grandes, y hemos llegado hasta matrices para hacer pruebas de 250.000 valores. En primer lugar, hemos visto que el programa necesitaba un tiempo total más o menos de 1 minuto. Es decir, que no sirve a nada tener un programa que me deja esperar todo este tiempo para importar una matriz. Por eso hemos hecho un super cambio en la gestión de la memoria del programa y ahora podemos importar matrices muy grandes con un tiempo inferior a 1 segundo. Esto es un objetivo que hemos conseguido y es un gran objetivo. Ya lo hemos dicho, entramos en nuevos mundos, es decir, el mundo de la horticultura, es decir, el mundo de UV.
Es lo que ha pasado el año que estamos viviendo, desde el pasado mes de marzo del 2020, cuando hemos empezado a tocar UV. En nuestros laboratorios, y sobre todo el laboratorio de Aselum en Barcelona, hemos recibido siempre más peticiones para hacer mediciones de UV. ¿Y la cuestión cuál es? La cuestión es que con UV no se puede utilizar más el luxómetro, tenemos que utilizar un espectroradiómetro. Y por fin, claro, si nosotros tenemos que utilizar el espectroradiómetro y solo el espectroradiómetro para UV, por otro lado, seguimos utilizando el luxómetro. Pero hemos pensado, ¿por qué no crear funciones que nos permitan de manejar todo en la misma forma? Es decir, utilizando el mismo instrumento, poder medir que sea visible, que sea horticultural, que sea también IR, que sea UV, en futuro que sea cualquiera, porque si hablamos de horticultura, podemos hablar de plantas y podemos decir que como el ojo humano tiene su reacción a la potencia, a la energía radiante que está por todos los lados en el entorno, podemos decir que también una planta y cada planta tiene su curva. Es decir, que nosotros podemos pensar de insertar en el programa como manejo de espectros cualquier tipo de curva, también que sea human-centric lighting, que sea escotópico, melanópico, cualquier cosa. Ahora, con el cambio que hemos hecho, con el cambio, las fundamentas que hemos insertado en el programa, ahora nos permitirán de tocar también otros sectores, otros campos. Es decir, que para pasar entre matrices 2D a matrices 3D, vamos a utilizar no más, sí, claro, como he dicho, seguimos teniendo un apartado de gestión de datos de matrices 2D, pero al otro lado estamos siempre más midiendo con gonioespectrometría, es decir, que en lugar de utilizar el luxómetro, utilizamos el espectroradiómetro. Empezamos a ver un poquito más que hemos hecho en el programa PhotoView, en el módulo PhotoView. Es decir, que hemos añadido todo el apartado de gestión de datos para horticultura, es decir, en el mundo de PAR, Photosynthetical Active Radiation. Es decir, que ahora el programa, una vez importado el espectro, nos permite de calcular automáticamente los PPFs, lo yield PPF, la relación entre los dos, la relación rojo y blue, rojo y azul, eh, también con la definición de los límites, es decir, que nosotros podemos cambiar los límites, claro que horticultura está por dentro de 400 nanómetros hasta 700 nanómetros, pero yo puedo modificar este análisis y concentrarla más en un rango o en el otro, a través de los cursores que tenemos aquí. Como he dicho, tenemos también la curva de Mecri, que es la curva de reacción del maíz, de la planta que conocemos, que lo hemos insertado como ejemplo de lo que se puede hacer en un futuro. Otro cambio importante es que ahora nosotros trabajamos directamente en unidades PAR. Esto es muy importante porque nos permite de trabajar directamente en las unidades. No tenemos más que, como se hace ahora con distintos programas, con otros programas que hay en el mercado, que manejan iluminación y a través de multiplicadores, a través de factores, permiten de convertir una información que de base es una información de intensidades luminosas, la convierten en intensidades par. Es decir, que cuando nosotros importamos una matriz hecha y donde hemos aplicado el factor a todos los valores de la matriz, nosotros tenemos que mirar a los resultados que encontramos, por ejemplo, luxes, iluminancias, tenemos que pensar, esto no es lux, esto es unidades par. Nosotros ya salimos con las unidades propias de cada sector.
el sector horticultural, el sector visible, el sector UV. Otro tema importante es que nosotros ahora tenemos la gestión por nuestras manos de todos los datos de espectro, es decir, también con las coordenadas color. Y desde allí nosotros hemos pensado de añadir una pequeña función que nos permite elegir a través de la función opciones generales, de elegir que rellenar el gráfico se puede hacer a través del color que yo quiero definir, sino directamente a través del color que viene del análisis, del desarrollo del espectro en coordenadas cromáticas. Esto es importante porque nos permite también la gestión de estos parámetros, las coordenadas color, nos permite también de calcular directamente en forma espectral. No es más un cálculo lumínico con luz blanca, como estamos acostumbrados ahora mismo. Nosotros podemos sacar directamente, es decir, que si nosotros creamos un cuarto y este cuarto es un cuarto de horticultura y utilizamos una luminaria que es esta para horticultura, nos saldrá directamente un cálculo con el color. No es más un cálculo blanco donde puede ser que tenemos para aproximar, podemos pensar de añadir un filtro color que nos deja la idea que este es un cálculo para un cuarto de horticultura. No, nosotros directamente hacemos el cálculo directamente es un cálculo espectral, es decir, directamente lumínico y espectro, podemos decir, radiométrico en el mismo tiempo. Sobre todo, la gestión que nosotros hemos insertado es una gestión que nos permite de hacer una conversión rápida entre las matrices. Es decir, que, por ejemplo, si nosotros queremos saber cuál es la contribución en el visible de una luminaria de horticultura, nosotros podemos convertir y pasar entre horticultural en visible, y el cálculo se hace utilizando las unidades que nosotros conocemos. También entre horticultural y UV. Es decir, que hemos pensado en herramienta muy flexible, muy dinámica y al final muy sencilla y rápida. También hemos insertado una sección que nos permite de analizar todo el tema de todo el apartado radiométrico y de bandas de espectros UV. Es decir, que el análisis nos permite, por ejemplo, de definir el color. ¿Por qué? Porque los rayos UV están por dentro de un ancho del espectro de entre 200 nanómetros hasta 400. Es decir, que por 20 nanómetros están en el visible. Es decir, que se puede ver. Y esto es el color que viene del visible. ¿Por qué? Por todo el restante, que está entre 200 hasta 380, no es visible. Y por eso aquí no tiene ningún color, pero se ve el espectro. Y sobre todo aquí tenemos una tabla que nos permite de subdividir las distintas partes, VA, VB, VC, y de poner en relación los distintos flujos radiantes que se pueden exprimir en unidad radiométrica, milivatios, y en porcentaje. Desde aquí, teniendo la potencia, nosotros podemos calcular también la eficacia radiométrica en cada banda, que está aquí por debajo. Hemos introducido un pequeño cambio también en el apartado visible, que ya estaba disponible anteriormente. Es decir, que aquí hemos añadido el botón para seleccionar el análisis del espectro. Es decir, que hay muchas aplicaciones, por ejemplo, en medición en fábricas de medicinales,
donde se necesita medir el color, porque el color es importante para la producción de medicinas. Y por eso, por ejemplo, nosotros trabajamos para unas empresas fabricantes de medicinas y ellos nos piden de medir en distintos cuartos y que la luz tiene que ser amarilla con una baja contribución de azul. Y esto aquí ahora, antes se tenía que calcular por manos, ahora se calcula directamente a través del PhotoView porque aquí tenemos la subdivisión por bandas y podemos tener también las relaciones entre bandas y esto nos ayuda a ver las distintas contribuciones de una forma más sencilla. Pasamos al Light Calc. Como hemos dicho, hemos introducido el cálculo espectral total. Como se puede ver aquí en esta imagen, nosotros tenemos estas luminarias que son esta, que se ve aquí con esta, que vienen de ficheros LDT o de ficheros OXL, sino IES, pero sin espectro. Es decir, que la luz que sale es una luz blanca. En este caso hemos cogido la misma luminaria horticultural, la hemos puesto aquí, hemos empezado el cálculo y al final se puede ver que el Light Calc nos permite de mezclar la luz de las distintas fuentes y aquí sacar exactamente la luz que viene de la luminaria, la luz que se ha medido en el laboratorio. Este cálculo al final nos necesita un total de menos de 2 minutos. Aquí podéis considerar que tenemos dos espejos enfrente y tenemos una esfera especular. Aquí al lado tenemos otro espejo y todo entre cálculo y renderización nosotros necesitamos menos de 2 minutos. Es decir, que tenemos una herramienta de cálculo bastante potente y, como se puede ver, con una resolución bastante alta. ¿Dónde se manejan las distintas que hemos llamado al final modalidades? Es decir, las distintas activaciones. Desde aquí hay una barra de las herramientas, de los iconos, que se llama modalidad, y aquí tenemos visible, tenemos la antigua gestión de emergencia, tenemos horticultural y tenemos V. Se puede clicar aquí para seleccionar el cuarto y seleccionar el sector donde se quiere trabajar. La cuestión es que si nosotros, por ejemplo, tenemos una matriz que solo incluye, es un LDT, por ejemplo, y intentamos de importarla en un cuarto con una activación aquí tipo V, el programa me va a responder no tengo los datos suficientes para hacer el cálculo. Se tendrá que utilizar el LDT. Si queréis, se podrá insertar el espectro, si no los espectros, para que toda la información sea suficiente para al final sacar un cálculo también en el sector V. Aquí se ve un resumen de lo que hemos dicho hasta ahora. Y sobre todo voy a marcar que tenemos un cálculo que no necesita más de multiplicadores. Es decir, que cuando nosotros terminamos el cálculo, en este caso tenemos un cálculo horticultural, como se puede ver, aquí por debajo salen los valores en micromoles por segundo por metro cuadrado. Y esto, está claro, nos permite de trabajar y de dibujar un proyecto de una forma absolutamente muy sencilla, sin tener que perder tiempo en distintas conversiones. Otro cambio importante ha sido introducido en el programa de gestión de túneles,
donde hemos insertado dos funciones interesantes, es decir, que hemos integrado una función importante que es la gestión de la curva de visibilidad al ingresar los túneles, que ahora está disponible según el estándar. Esto no es un estándar europeo, es un Technical Report europeo, el 14380. Después hemos añadido otra evolución del estándar italiano, que es el 11095 del 2021, es decir, que ha salido hace menos de 3 meses pasados. Y este estándar es bastante revolucionario porque va a introducir una curva que no es más por la mitad de la distancia de parada, un valor constante de luminancia por el primero 50% de la distancia de parada. Es decir, que de repente baja, y esto viene de un estudio que ha sido hecho aquí en Italia. Es decir, que nuestro estándar ahora incluye dos distintas maneras. En realidad tiene 4 distintas maneras de calcular la curva de luminancia. Parece bastante extraño, pero al final puede tener sentido. Esta nueva forma, esta nueva curva que se ha introducido, al final permite de ganar en términos permite de ahorrar energía en un nivel más del 55-60%. Y esto para un país como el nuestro, como Italia, que tiene más de 4.500 túneles en toda su área, es decir, que, y sobre todo tenemos túneles que están por encima de las montañas, a más de 400, 500, 600 metros, donde se tendría que traer el 3000. Esta es una gran ventaja. Lo que se ha demostrado es que el nivel de seguridad no ha bajado. Es decir, que se puede siempre conseguir un buen nivel de visibilidad. Está claro que el nivel permitido a través del C88, que es mucho más alto, es un nivel más seguro, pero hemos visto que los testeos que hemos hecho aquí en Italia no han traído a muchos accidentes, no han traído por nada a accidentes en la entrada en los túneles. Después hemos insertado también el estándar de España, es decir, el OC 36 del 2015. Es decir, que en lugar de tener solo el diagrama de Adrian como visualización gráfica y como manejo de la imagen para sacar al final la información de la luminancia a la entrada del túnel, nosotros podemos ahora tener también la gestión a través del sistema L20, que ha sido el sistema histórico, el primer que se ha introducido para la evaluación de la luminancia a la entrada de los túneles. Otra función que hemos insertado y que parece bastante interesante porque unos clientes nos han pedido esta función porque, por ejemplo, en Italia se están cambiando aproximadamente 450 iluminación de túneles. Es decir, que son túneles que ahora son bastante viejos y tienen una iluminación con lámparas a vapor de sodio alta presión, y que se van a reemplazar con luminarias LEDs. La cuestión es que las empresas que manejan los túneles han dicho, claro, los cables están bien proporcionados, por eso no se quieren cambiar los cables y por fin no queremos también cambiar las posiciones de las luminarias. Y esto está empujando a los fabricantes de encontrar la fotometría la más adecuada para que puedan responder a los niveles definidos a través de la curva de luminancia. Esto se hace de forma bastante sencilla porque el fabricante, sino la oficina de ingeniería que está estudiando estos túneles, no tiene que insertar una por una las luminarias, sino
estas coordenadas están incluidas en un fichero Excel que entrega la empresa que gestiona el túnel, y la importación se hace de una forma muy sencilla, es decir, que cambiar directamente en el fichero Excel y después importar, calcular, ver si marcha bien, si no marcha bien, regresar a Excel, hacer modificaciones y reimportar de nuevo, etcétera, es algo que se puede hacer en muy poco tiempo. Es decir, que importar, por ejemplo, 100 luminarias es una cuestión de aproximadamente entre 20 y 30 segundos. Y podéis imaginar que al final importar 30 segundos, empezar con el cálculo, regresar, cambiar unas coordenadas, reimportar, es algo muy sencillo y al final muy rápido. Lo más es de encontrar las luminarias con la potencia y con la fotometría adecuada. En tema de LISWIN, hemos insertado, hemos potenciado, porque ya existía, pero hemos al final potenciado esta función, que es una función muy importante como tema que nos traen los proyectistas. Los proyectistas en el mercado nos dicen que ahora no es más como anteriormente. Anteriormente se tenía un tiempo de desarrollo y de poder utilizar una luminaria de muchos años. Por ejemplo, vengo de una familia de fabricantes de luminarias de alumbrado público y de alumbrado de canchas deportivas, y mi padre había pensado a un proyector de 2000 vatios que ha quedado en el catálogo de esta fábrica hasta el año pasado. Ahora se ha quitado, pero han pasado más de 40 años. Nosotros ahora estamos en el mundo de los LEDs, es decir, que los cambios son más rápidos, tienen una velocidad muy alta. Es decir, que al final, si nosotros ponemos esta cuestión, también con la cuestión, por ejemplo, en alumbrado público, de los drivers que nos permiten ahora de manejar la corriente y de arreglar la luminaria en función de la corriente, es decir, en función de la potencia, y de permitir de tener un valor de flujo distinto. Y todo esto se está manifestando en el mundo en una multiplicación de ficheros y sobre todo cambios de LEDs, cambios de corrientes, están poniendo la cabeza loca a todos los proyectistas, que nos están pidiendo una función para hacer una verificación automática de las novedades introducidas por parte de los fabricantes, porque si no, ellos empiezan el proyecto hoy y pasan 6 meses, pasa un año, y cuando regresa el cliente diciendo, ok, estamos listos a empezar el proyecto, tenemos que desarrollar el proyecto final. Claro, los proyectistas no saben, no son ciertos que los datos no sean cambiados. Y por eso, ¿qué pasa? El proyectista tiene que llamar al fabricante diciendo, mira, los datos se han cambiado, no se han cambiado. Todo esto puede ser interesante en términos de relaciones con la gente, pero al final tenemos proyectistas, tenemos ESES que nos dicen, esto es algo que tenemos que hacer cada día y sería muy importante de sacar las informaciones de forma automática y de bajar las informaciones automáticamente en un banco de datos. Esto es lo que hemos hecho a través de la función QuickCheck. También hemos hecho un gran trabajo en términos de producir los catálogos. Es decir, que es importante en todo lo que hemos dicho, si la vida de un producto está en una temporada de, no sé, de 6 meses, 8 meses, un año y medio máximo, está claro que nosotros tenemos que llegar al mercado en la forma más rápida posible. Si en 40 años retrasamos un año, esto es nada. Si nosotros retrasamos un mes sobre un año, esto es mucho, porque aproximadamente es poco menos del 10%. Y si retrasamos de 2 meses
a entregar las informaciones, es decir, que estamos siempre corriendo por detrás del tren. No estamos sobre el tren, estamos por detrás. Y por eso necesitamos utilizar, según nuestra opinión, herramientas siempre más rápidas para que las informaciones lleguen al mercado en el tiempo más rápido posible. Y es por eso que hemos actualizado y potenciado la gestión del fichero Excel, que nos permite de crear de forma muy rápida los catálogos. Es decir, que un catálogo de 5.000 productos se puede crear en menos de 60 minutos y después en una hora está publicado directamente y se puede visualizar a través del web catalog, por ejemplo. La cuestión que nosotros hemos visto en estos últimos 2-3 años es que la gente está siempre más pidiendo un nivel más alto de automación en toda la gestión de los datos, del proyecto, de cualquier cosa. Y si nosotros pensamos, ahora estamos permitiendo de trabajar a las oficinas de ingeniería, los lighting designers, etcétera, a un nivel muy bajo, podemos decir, a un nivel bastante prehistórico como en términos de automación. También los cambios se han hecho en términos de web catalog, donde hemos hecho un gran trabajo, no está acabado todavía, hemos llegado al nivel 6, el web catalog tiene un número inferior comparado con el programa, porque está llegando también la evolución del web catalog 7, que estará disponible, pensamos, por este año, que va a tener muchas más funciones de las funciones que tiene ahora. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho más o menos siempre trabajando en la dirección de tener una herramienta rápida de búsqueda. ¿Por qué? Porque los proyectistas no dicen, mira, me gusta mirar a los sitios bonitos, los sitios que tienen muchas imágenes, que tienen muchas funciones, etc. Pero una vez que hemos visto la primera vez estas cosas, nosotros queremos solo llegar en el tiempo más rápido posible, ¿dónde? A la información que necesitamos y que esta información se pueda sacar en el menor tiempo posible y que esta información sea completa. ¿Qué significa? Que nosotros hemos pensado a un web catalog con que nosotros podemos llegar a la información, a la ficha de producto, en máximo 3-4 clics de ratón. Esto es el objetivo. Llegar rápidos al objetivo. Llegar rápidos a las informaciones de los productos. Desde el lado de los proyectistas. Pero desde el lado del fabricante hay otra cuestión que es importante. La cuestión es que las informaciones que se tienen que cargar tienen que ser todos los datos, los ficheros que se tienen que cargar, tienen que ser al menor nivel posible. Es decir, que lo que estamos viendo ahora, que muchos fabricantes están cargando en los sitios los ficheros LDT, todos los ficheros LDT de toda la producción, que ahora se ha multiplicado también por las corrientes. Y después tenemos que cargar los ficheros IES, porque hay un mercado que puede pedir IES. Y después tienen que cargar la imagen, el dibujo polar, del diagrama polar, sino del diagrama cartesiano. Y todo esto son ficheros que se tienen que cargar. ¿Por qué? No sirve. ¿Y qué hemos pensado con el web catalog? Hemos pensado solo de cargar un fichero XL, que es un contenedor que incluye todas las informaciones que necesitamos, porque, como sabéis, podemos incluir fotometría, podemos incluir espectro, imágenes, todo lo que curvas de corrientes, todo lo que necesitamos. Y desde allí, nosotros, en función de la petición del cliente, del proyectista que necesita aquella información, nosotros convertimos a través del PhotoView Server, del PhotoView Web Server, podemos convertir la información y bajarla, permitir de bajarla
al fabricante, sino permitir de visualizarla como en este caso. Quiero decir que también para el proyectista hemos intentado introducir 4 motores de búsqueda que son a través de los modelos, de las aplicaciones, a través del catálogo, es decir, que puedo insertar simplemente una parte de la descripción del producto, sino una parte del código y automáticamente me presenta la lista. Y si no, a través de una búsqueda técnica con los parámetros que están disponibles. La creación automática de los ficheros no solo es relacionada a los ficheros LTIS, etc. Está relacionada también a la creación de fichas técnicas dinámicas que el proyectista puede configurar en función de las necesidades y que se pueden imprimir al final en 25 idiomas.